No se vuelve inolvidable quien más habla. Se vuelve inolvidable quien deja una huella emocional. Y tú lo sabes, aunque nunca lo hayas puesto en palabras. Hay personas que hicieron todo bien contigo. Fueron atentos, disponibles, educados, incluso cariñosos. Y sin embargo, con el tiempo, su recuerdo se volvió borroso. No duele pensarlos, no mueven nada por dentro. Simplemente están ahí, en algún rincón neutro de tu memoria. Pero hay otras personas que no necesariamente fueron perfectas. Tal vez ni siquiera fueron constantes. Quizá te descolocaron. Quizá te hicieron sentir visto de una manera que te incomodó. Quizá te confrontaron cuando nadie más lo hacía. Y aunque hayan pasado años, todavía algo en tu pecho reacciona cuando piensas en ellas. Eso es lo que convierte a alguien en inolvidable. No es el ruido que hace, es la marca emocional que deja. Y si eres honesto contigo, parte de tu vida ha estado movida por esa búsqueda silenciosa. No quieres ser uno más. No quieres que te quieran porque sí. No quieres que te reemplacen con facilidad. Hay algo dentro de ti que desea dejar una impresión que no pueda borrarse. ¿De dónde nace esa necesidad? Nace de una herida muy antigua. Cuando eras niño, no necesitabas impresionar. Necesitabas ser visto. Necesitabas que alguien te mirara con atención real. Que notara tus emociones, que entendiera tus silencios. Pero muchas veces aprendiste que para recibir atención debías portarte bien, destacar, adaptarte o callar lo que sentías. Aprendiste que el amor podía perderse. Y desde entonces, una parte de ti intenta asegurarse de no ser olvidado nunca más. Tal vez lo haces siendo complaciente, tal vez intentando ser indispensable, tal vez exagerando tu intensidad, tal vez volviéndote siempre disponible para que nadie tenga que extrañarte. Pero en el fondo hay miedo, miedo a no dejar huella, miedo a que tu presencia no importe tanto como esperas. Y aquí empieza la verdad que duele un poco. Cuanto más intentas gustar, menos memorable te vuelves, no porque no seas valioso, sino porque cuando buscas validación constante, diluyes tu identidad. Te adaptas tanto al deseo del otro, que dejas de ocupar un espacio propio. Te conviertes en alguien fácil de consumir, fácil de entender, fácil de reemplazar. Lo común no deja marca. Piensa en las relaciones que más te han marcado. No fueron necesariamente cómodas, no fueron lineales. Hubo intensidad emocional, hubo momentos de profundidad, que tocaron partes tuyas que ni tú conocías del todo. El cerebro no recuerda rostros, recuerda emociones, recuerda cómo alguien te hizo sentir cuando dudabas de ti. Recuerda el impacto de una conversación que te movió el piso. Recuerda la sensación de ausencia cuando esa persona dejó de estar disponible. Tú mismo has olvidado detalles físicos de personas importantes, pero no has olvidado cómo te hicieron sentir. Entonces, si lo que deseas es ser inolvidable, la pregunta no es cómo gustar más. La pregunta es qué emociones despiertas. Y aquí es donde entra algo que Carl Jung entendía con una claridad profunda. Lo que realmente nos marca no es lo superficial, sino aquello que activa partes inconscientes de nosotros mismos, partes que estaban dormidas, partes que necesitaban ser vistas. Cuando alguien toca una herida tuya sin saberlo, se queda en tu memoria. Cuando alguien despierta una admiración que tú no habías reconocido en ti, se queda en tu mente. Cuando alguien te confronta y te obliga a verte con honestidad, esa experiencia no se borra. No es magia, es impacto emocional significativo. Pero para generar ese impacto, necesitas algo que la mayoría evita: autenticidad sin desesperación. Muchas personas intentan ser inolvidables, mostrando una versión exagerada de sí mismas. Son intensas todo el tiempo, están disponibles todo el tiempo, hablan demasiado, prometen demasiado, dan demasiado, y en esa abundancia constante, el cerebro del otro no encuentra contraste. Lo que está siempre disponible pierde peso. Lo que no genera tensión emocional se vuelve plano. Y tú lo has vivido. Has conocido personas que estaban siempre ahí, listas, esperando. Al principio eso parecía cómodo. Con el tiempo dejó de sentirse especial, porque el ser humano no valora lo que no puede perder.
Esto no significa jugar con la ausencia de forma manipuladora. Significa comprender que tu energía es limitada y valiosa, que no necesitas demostrar tu presencia a cada momento, que no necesitas convencer a nadie de tu valor. Cuando alguien no busca validación, genera misterio, y el misterio despierta interés porque activa la curiosidad. La curiosidad es una emoción poderosa, hace que el otro quiera entenderte, descubrirte, acercarse. ¿Te has preguntado por qué a veces te obsesionas con personas que no te dieron tanto como tú esperabas? No es porque te trataran mejor, es porque no se mostraron completamente, porque dejaron espacios abiertos en tu mente, porque no estuvieron siempre disponibles, y en esos vacíos, tu imaginación trabajó. Eso no ocurre con quien se explica todo el tiempo, se justifica todo el tiempo y está presente todo el tiempo. La intensidad emocional necesita contraste. Hay algo más profundo todavía. Cuando intentas gustar constantemente, tu energía está enfocada hacia afuera. Estás leyendo señales, adaptando tu discurso, ajustando tu comportamiento. No estás habitando tu centro, estás negociando tu identidad. Y cuando alguien negocia demasiado su identidad, el otro no siente firmeza. La firmeza no es rigidez, es coherencia interna. Las personas inolvidables no persiguen aprobación, se mueven desde una sensación de identidad clara. Pueden conectar, pueden abrirse, pueden mostrarse vulnerables, pero no suplican atención, no fuerzan presencia, no se traicionan para agradar. Eso produce respeto, y el respeto es una emoción más duradera que la simpatía. Quizá tú has confundido ser querido con ser respetado. Quizá has pensado que para ser inolvidable, debía ser agradable todo el tiempo, pero lo agradable no siempre deja huella. Lo significativo sí. Marta, por ejemplo, siempre intentaba ser la novia perfecta, contestaba al instante, cancelaba planes por su pareja, evitaba discusiones. Creía que si era impecable, nadie la dejaría. Después de 3 años, la relación terminó sin grandes conflictos. Él dijo que la quería mucho, pero que ya no sentía nada especial. Marta se quedó devastada. Había dado todo, y aún así, no fue suficiente para ser inolvidable. Lo que nunca entendió es que nunca permitió que él sintiera su ausencia. Nunca marcó límites, nunca mostró incomodidad real, nunca expresó partes más profundas de su carácter. Fue correcta, pero no fue emocionalmente impactante. Carlos, en cambio, no era perfecto. A veces era reservado, a veces desaparecía unos días para enfocarse en sus proyectos. Cuando estaba presente, lo estaba de verdad. Escuchaba con atención, decía lo que pensaba, aunque no fuera lo más cómodo. No competía por atención. Su identidad no dependía de agradar. Las personas que se relacionaban con él no lo olvidaban fácilmente. No porque fuera el más atractivo, sino porque su presencia tenía peso. Peso emocional. Y tú puedes desarrollar eso. No desde la estrategia superficial, sino desde un trabajo interno de reconocimiento. Porque lo inolvidable no nace del esfuerzo por impresionar. Nace del contacto profundo con quien eres. Si no sabes quién eres, buscarás que otros te definan. Si no estás en contacto con tus emociones reales, buscarás generar emociones superficiales en los demás. Si no sostienes tu propia soledad, usarás la presencia constante para no sentir vacío. La persona inolvidable tolera el silencio, tolera la distancia, tolera que no todos la comprendan. Eso crea intensidad emocional auténtica. Te pregunto algo con honestidad. ¿Cuántas veces has enviado un mensaje solo para asegurarte de que no te olviden? ¿Cuántas veces has explicado de más por miedo a que te malinterpreten? ¿Cuántas veces has estado disponible cuando en realidad necesitabas espacio? Cada vez que haces eso, reduces el impacto de tu presencia. No necesitas ser distante, necesitas ser consciente de tu valor. Cuando alguien sabe que puede perderte, te valora diferente. Cuando alguien percibe que tu atención no es automática, la cuida. Cuando alguien siente que tu presencia es una elección y no una necesidad desesperada,
la respeta. Y esto no se trata de manipular, se trata de posicionarte internamente como alguien completo. La intensidad emocional no significa drama constante, significa profundidad real, conversaciones que tocan lo que otros evitan, miradas que sostienen verdad, silencios que no incomodan porque hay conexión auténtica. Eso deja marca. Y lo más importante, tú no puedes dejar huella en nadie si primero no has tocado tus propias heridas. Jung hablaba de la importancia de mirar hacia adentro, de conocer la sombra, de integrar lo que uno ha negado, porque cuando tú reconoces tus partes ocultas, dejas de actuar desde la carencia. Empiezas a actuar desde la integridad. Y la integridad tiene una fuerza magnética. No necesitas anunciarla. Se siente. Imagina por un momento cómo cambiaría tu forma de relacionarte si dejaras de intentar gustar y empezaras a intentar ser verdadero. Si en vez de buscar impresionar, buscaras impactar emocionalmente desde tu autenticidad. Si en vez de temer la ausencia, confiaras en que quien conecta contigo sentirá tu valor incluso cuando no estés presente. Eso es dejar huella. Eso es volverte inolvidable. No porque lo busques con ansiedad, sino porque tu presencia se vuelve significativa. Quiero que te quedes con esta idea. La memoria emocional de alguien se construye en los momentos donde se siente profundamente tocado, comprendido o confrontado, no en los momentos donde todo es cómodo y predecible. Y tú tienes la capacidad de generar eso, no desde el esfuerzo por ser más, sino desde la decisión de no reducirte. Si algo de lo que estás escuchando hoy resuena contigo, si sientes que alguien por fin puso en palabras eso que siempre intuías, pero no sabías explicar, quédate cerca. Suscríbete a este espacio como quien decide seguir una conversación que le hace bien. Déjame en los comentarios una frase que nazca de ti, algo como quiero dejar de mendigar atención y empezar a construir presencia. Eso no es solo un comentario, es una declaración interna. Y si sabes que alguien que amas vive intentando gustar para no ser olvidado, comparte este video con esa persona. Tal vez sea el abrazo que nunca pidió, pero que necesita. Dale me gusta si sentiste que esta conversación está tocando una parte real de ti. La mayoría de las personas no fracasa en volverse inolvidable por falta de valor. Fracasa por miedo. Miedo a no gustar, miedo a incomodar, miedo a que si muestra demasiado de sí mismo, lo rechacen. Miedo a que si no demuestra constantemente su presencia, lo olviden. Y ese miedo empuja a comportamientos que parecen correctos, pero que en realidad borran tu impacto emocional. Tú lo has hecho, lo sé porque todos lo hemos hecho. Has intentado ser más interesante de lo que te sientes. Has medido tus palabras para no parecer demasiado. Has respondido rápido aunque estabas cansado. Has aceptado planes que no querías para no perder conexión. Has explicado tu valor cuando no te lo pidieron. Has tratado de demostrar que eres una buena opción. Y todo eso nace de una herida muy concreta. La sensación de que si no haces algo extra, no eres suficiente. La verdad incómoda es esta: cuando intentas convencer a alguien de tu valor, inconscientemente transmites que tú mismo dudas de él, y el otro lo siente. No lo piensa de forma racional, pero lo siente, porque la energía con la que actúas comunica más que las palabras que dices. Cuando buscas aprobación, te mueves desde una posición inferior. Cuando intentas gustar, colocas al otro en el rol de juez, y nadie recuerda profundamente a quien se presenta como solicitante de validación. Recuerda esto: la memoria emocional se construye desde la experiencia de impacto, no desde la experiencia de comodidad. La mayoría busca ser agradable, pocos buscan ser emocionalmente significativos. Y aquí está la diferencia que casi nadie te explicó. Gustar es fácil, impactar es profundo. Gustar significa adaptarte, impactar significa ser tú con claridad. Cuando adaptas tu personalidad a cada persona, tu identidad pierde forma. Te conviertes en una versión moldeable. Y lo moldeable no deja marca, porque no tiene contorno definido. Piensa en esto con honestidad. ¿Cuántas veces has salido de una cita sintiendo que actuaste,
¿Cuántas veces terminaste una conversación preguntándote si habías dicho lo correcto? ¿Cuántas veces te sentiste agotado después de interactuar porque estabas sosteniendo una versión diseñada para gustar? Eso no es conexión, eso es desempeño, y el desempeño no crea recuerdo profundo, crea entretenimiento momentáneo. La mayoría intenta 3 cosas para no ser olvidada: complacer, impresionar y demostrar valor. Complacer es renunciar a tus límites para asegurar presencia. Impresionar es exagerar cualidades para generar admiración rápida. Demostrar valor es intentar convencer al otro de que te necesita. Ninguna de esas cosas genera huella duradera, porque lo común no deja marca. El cerebro humano está diseñado para registrar aquello que rompe la expectativa, aquello que provoca emoción intensa, aquello que activa zonas profundas. Si eres siempre correcto, siempre accesible, siempre amable, siempre disponible, te conviertes en parte del paisaje emocional del otro, y el paisaje no se recuerda con nitidez, se da por hecho. Hay algo que necesitas entender con claridad brutal: lo que está siempre disponible pierde peso psicológico, no porque no sea valioso, sino porque el cerebro humano asocia valor con escasez. Si tú estás siempre ahí, sin límites, sin tiempos propios, sin espacios sagrados, tu presencia deja de sentirse como elección y empieza a sentirse como garantía. Y lo garantizado no genera tensión emocional. La tensión emocional no es conflicto constante, es la sensación de que algo importa. Cuando alguien puede perderte, tu presencia adquiere significado. Cuando alguien no puede predecir completamente tu disponibilidad, tu energía gana densidad. Cuando alguien siente que tu atención no es automática, la valora más. Pero tú, tal vez, has hecho lo contrario. Has estado siempre ahí para que no te olviden. Has dado más de lo que recibías. Has contestado primero. Has buscado conversación cuando el silencio aparecía. Has llenado vacíos por miedo a que el vacío signifique distancia. Y ese esfuerzo constante reduce tu impacto, no porque dar sea malo, sino porque dar sin límites nace del miedo. Cuando tus acciones nacen del miedo, no generan magnetismo, generan ansiedad compartida. Recuerda una experiencia concreta. Tal vez fue con alguien que te gustaba. Tal vez fue en una relación pasada. Había momentos donde esa persona no respondía de inmediato, donde parecía enfocada en su vida, donde no te daba toda su atención. Eso te generaba inquietud. Pensabas más en esa persona, revisabas el teléfono, imaginabas escenarios. La presencia parcial activaba tu mente. Ahora piensa en alguien que siempre estaba disponible. Siempre escribía primero, siempre preguntaba, siempre confirmaba, siempre estaba listo. Con el tiempo, esa presencia se volvió predecible. Y lo predecible no ocupa tanto espacio mental. No se trata de jugar a desaparecer. Se trata de comprender el peso psicológico de la ausencia. Aquí entra la regla central que transforma todo: la combinación de intensidad emocional, ausencia estratégica. Intensidad emocional significa generar experiencias que toquen partes reales del otro, conversaciones que profundicen, momentos que no sean superficiales, miradas donde hay verdad, silencios donde hay presencia real, decisiones donde hay coherencia. Ausencia estratégica significa no estar siempre disponible, no responder desde la urgencia, no llenar cada espacio vacío, no ofrecer tu energía sin discernimiento. Cuando combinas esas dos cosas, creas memoria emocional. La intensidad sin ausencia genera saturación. La ausencia sin intensidad genera olvido. La combinación correcta genera huella. Y aquí quiero que seas honesto contigo. ¿Cuántas veces has intentado ser intenso todo el tiempo? ¿Cuántas veces has contado tu historia demasiado rápido? ¿Cuántas veces has compartido demasiado por miedo a que si no lo haces ahora, no habrá otra oportunidad? La intensidad constante pierde fuerza porque no hay contraste. Imagina una persona que habla con pasión, que expresa lo que siente, que tiene convicciones claras. Eso impacta, pero si esa misma persona está enviando mensajes cada hora, buscando atención constante,
justificando cada emoción, el impacto inicial se diluye. La energía necesita pausas para ganar peso. Las personas inolvidables hacen 3 cosas que parecen simples, pero son profundas. Primero, no buscan validación. Eso no significa que no les importe lo que otros piensen. Significa que su identidad no depende de la aprobación externa. No están midiendo cada gesto para asegurarse de gustar. No están leyendo cada silencio como amenaza. No están ajustando su personalidad para encajar. Esa estabilidad interna crea misterio. Y el misterio activa curiosidad. Cuando alguien no necesita convencerte de su valor, te preguntas quién es realmente. Cuando alguien no se explica de más, te quedas pensando. Cuando alguien no reacciona desde la inseguridad, proyecta fuerza tranquila. Segundo, no están siempre disponibles. Tienen proyectos, tienen límites, tienen momentos donde no responden porque están viviendo su vida. No se sienten culpables por no contestar al instante. No sienten que deben justificar cada espacio personal. Eso genera respeto, porque el respeto nace cuando el otro percibe que tu vida no gira alrededor de él. Tercero, generan experiencias emocionales profundas. No se quedan en la superficie, no sostienen conversaciones vacías eternamente. Hacen preguntas que importan, comparten reflexiones reales, se atreven a decir lo que otros evitan. Te miran de una forma que te hace sentir visto. El cerebro no recuerda rostros, recuerda emociones, recuerda cómo alguien te hizo sentir en un momento vulnerable. Recuerda la intensidad de una conversación a las 2 de la mañana, donde hablaste de tus miedos reales. Recuerda el silencio compartido que no necesitaba palabras. Eso es lo que permanece, no la cantidad de mensajes, no la frecuencia de contacto, no la perfección del comportamiento. Emoción. Piensa en Daniel. Siempre intentaba ser el mejor en cada grupo. Era gracioso, atento, resolvía problemas, estaba disponible para todos, pero cuando dejó de aparecer, nadie sintió un vacío profundo. Lo apreciaban, sí, pero no lo extrañaban de forma intensa. ¿Por qué? Porque nunca mostró su profundidad, nunca dejó ver sus límites, nunca generó contraste, siempre fue funcional, pero no fue emocionalmente significativo. Ahora piensa en Laura. No hablaba con todo el mundo, no estaba disponible siempre, tenía opiniones claras. Si algo no le parecía, lo decía con calma. Cuando conversaba contigo, sentías que realmente te escuchaba. Hacía preguntas que tocaban tu historia personal, no te dejaba en la superficie. Cuando se iba, quedaba una sensación de espacio vacío. Eso es impacto. Y tú puedes desarrollar esa presencia. Pero primero necesitas enfrentar algo dentro de ti, tu miedo a ser olvidado. Ese miedo no nace del presente, nace de momentos antiguos, donde sentiste que no era suficiente para retener el amor de alguien. Tal vez tus padres estaban ocupados, tal vez el afecto era intermitente, tal vez aprendiste que debías esforzarte más para ser visto. Entonces ahora, en tus relaciones adultas, repites el patrón. Das más para no perder. Te adaptas para no incomodar. Te anticipas para no ser reemplazado. Pero lo que no has entendido es que el esfuerzo ansioso no genera permanencia, genera desgaste. La permanencia nace del impacto emocional y del respeto. Cuando tú te respetas, los demás lo sienten. Cuando tú te das espacio, los demás lo perciben. Cuando tú no corres detrás de cada señal ambigua, proyectas estabilidad. La estabilidad emocional es profundamente atractiva. No necesitas ser perfecto, no necesitas ser frío, no necesitas ser inaccesible, necesitas ser íntegro. Si hoy te duele que alguien no te valore como quisieras, pregúntate algo difícil. ¿Te mostraste desde tu identidad real o desde tu miedo a perder? Si te mostraste desde el miedo, el otro no conoció tu versión más sólida, conoció tu versión ansiosa, y eso no deja huella profunda, deja sensación de urgencia. La regla psicológica es clara: intensidad emocional más ausencia estratégica. No es manipulación, es equilibrio interno. Intensidad cuando estás presente, ausencia cuando necesitas vivir tu vida, autenticidad
en cada interacción. Silencio cuando no hay nada verdadero que decir. Eso crea espacio en la mente del otro. Y el espacio es donde nace el recuerdo. Quiero que te mires con honestidad ahora mismo. ¿Estás intentando gustar o estás intentando ser significativo? ¿Estás buscando aprobación o estás construyendo identidad? ¿Estás reaccionando al miedo o estás actuando desde la seguridad interna? No necesitas cambiar quién eres. Necesitas dejar de reducirte por miedo. En la próxima parte vamos a ir más profundo. Vamos a entender por qué algunas personas activan partes inconscientes que otras no logran tocar. Vamos a hablar de proyección, de sombra, de por qué lo que te confronta se queda contigo. Y cuando entiendas eso, vas a empezar a ver tus relaciones con una claridad que nunca habías tenido. Déjame en los comentarios una frase que te represente. Algo como estoy cansado de intentar gustar, quiero empezar a dejar huella. Escríbelo como una promesa interna. Hay algo que necesitas comprender. Si realmente quieres entender por qué algunas personas se vuelven imposibles de olvidar, no se trata solo de lo que hacen contigo, sino de lo que activan dentro de ti. Aquí entramos en un terreno más profundo. Un terreno que no siempre es cómodo, pero que explica mucho de lo que has vivido y nunca supiste explicar. Carl Jung hablaba de algo fundamental. No vemos a las personas tal como son, las vemos a través de nuestras propias proyecciones. Eso significa que muchas veces no te enamoras de alguien por quien es objetivamente, sino por lo que despierta en tu mundo interior, por lo que representa, por lo que activa en tus heridas, en tus deseos, en tus partes ocultas. Y aquí está la clave. Las personas inolvidables activan algo inconsciente. No se quedan en la superficie de tu personalidad. Tocan zonas internas que tú mismo no has terminado de conocer. Piensa en alguien que te marcó profundamente. Tal vez no fue la persona más estable. Tal vez no fue la más adecuada. Tal vez incluso te hizo daño. Pero no la olvidas. ¿Por qué? Porque no solo interactuaste con esa persona, interactuaste contigo mismo a través de ella. Cuando alguien te confronta, activa tu sombra. Cuando alguien te inspira, activa tu potencial dormido. Cuando alguien te descoloca, activa tus inseguridades más antiguas. Eso deja huella. La sombra, como la entendía Jung, no es algo oscuro en el sentido moral. Es todo aquello que reprimiste para ser aceptado. Son tus emociones intensas que aprendiste a esconder. Es tu enojo que te enseñaron a suavizar. Es tu ambición que te dijeron que era arrogancia. Es tu vulnerabilidad que aprendiste a ocultar para no ser herido. Cuando alguien aparece y encarna rasgos que tú negaste en ti, se produce una reacción interna poderosa. Por ejemplo, si creciste aprendiendo que debías ser siempre correcto y tranquilo, una persona que se muestra libre, directa, incluso desafiante puede fascinarte. No porque sea mejor, sino porque representa algo que tú reprimiste. Esa persona no solo está frente a ti, está activando una parte tuya que no viviste. Eso es proyección. Tú proyectas en el otro tus partes no integradas, y cuando alguien carga con tus proyecciones más intensas, se vuelve inolvidable, porque no estás reaccionando solo a lo que hace, estás reaccionando a lo que simboliza para tu inconsciente. ¿Te has preguntado por qué a veces te obsesionas con alguien que objetivamente no encaja contigo? ¿Por qué piensas en alguien que no te dio estabilidad, pero sí intensidad? ¿Por qué algunas personas te inquietan más que otras, aunque no puedas explicarlo? Porque activaron algo que no habías reconocido en ti. Eso es lo que muchas personas no entienden cuando intentan volverse inolvidables. Creen que deben mostrarse perfectas, creen que deben ser impecables, creen que deben evitar cualquier incomodidad. Pero lo inolvidable no nace de la perfección, nace del impacto psicológico. Una persona que siempre está de acuerdo contigo no activa nada profundo. Una persona que nunca te confronta no toca tu sombra. Una persona que no refleja tus contradicciones no genera crecimiento interno. Las personas inolvidables despiertan partes dormidas,
Te doy un ejemplo real. Sofía siempre se sentía atraída por hombres emocionalmente distantes. Ella decía que quería estabilidad, pero terminaba involucrándose con personas reservadas, difíciles de leer. Lo que no había entendido es que su padre había sido emocionalmente inaccesible. En su infancia, el amor se sentía como algo que debía ganarse. Entonces, cada vez que conocía a alguien distante, su sistema interno se activaba. No era amor consciente, era una repetición inconsciente. Esos hombres se volvían inolvidables para ella, no porque fueran extraordinarios, sino porque activaban su herida. Ahora piensa en tu historia. ¿Qué patrón se repite? ¿Qué tipo de persona te descoloca? ¿Qué rasgos te atraen y al mismo tiempo te inquietan? Ahí hay una pista. Cuando alguien te confronta, no solo te molesta, te muestra algo que no quieres mirar. Tal vez te incomoda a alguien que pone límites claros porque tú no sabes hacerlo. Tal vez te inquieta a alguien que expresa su enojo con calma porque tú lo reprimiste. Tal vez te fascina a alguien que vive con libertad porque tú elegiste seguridad. La intensidad emocional nace cuando el otro refleja partes tuyas que no has integrado. Por eso, la combinación de intensidad emocional y ausencia estratégica funciona a nivel profundo. La intensidad despierta emociones reales. La ausencia deja espacio para que tu inconsciente trabaje. Cuando alguien te genera emoción fuerte y luego se retira un poco, tu mente intenta completar la experiencia. Empiezas a pensar más en esa persona. Empiezas a proyectar más. Empiezas a darle significado. No es magia. Es funcionamiento humano. Pero aquí está el punto más importante. No se trata de manipular la proyección del otro. Se trata de convertirte en alguien auténtico que no oculta sus partes reales. Cuando tú has integrado tu sombra, tu presencia cambia. Integrar la sombra significa reconocer tus partes incómodas sin negarlas. Significa aceptar que tienes celos, inseguridades, deseo de reconocimiento, miedo al abandono. Significa dejar de actuar como si fueras siempre equilibrado. La autenticidad genera impacto porque es rara. La mayoría de las personas muestra una versión filtrada, una versión socialmente aceptable, una versión diseñada para gustar. Pero cuando alguien se muestra humano sin dramatismo, cuando admite sus contradicciones sin victimismo, cuando reconoce sus límites sin vergüenza, eso toca algo profundo, porque tú también tienes partes que escondes. Y cuando ves a alguien que no se avergüenza de su humanidad, algo dentro de ti se relaja, algo se activa, algo dice, eso también soy yo. Eso deja huella. Carlos, por ejemplo, siempre mostraba seguridad, pero cuando empezó a hablar con honestidad sobre su miedo a no ser suficiente, sin culpar a nadie, sin dramatizar, generó una conexión distinta. Las personas empezaron a recordarlo no solo por su carácter firme, sino por su humanidad visible. No fue debilidad, fue integración. Las personas inolvidables no son las que aparentan perfección, son las que sostienen su complejidad. Y aquí quiero preguntarte algo que puede incomodarte un poco. ¿Qué partes tuyas escondes para que te quieran? ¿Qué emociones suavizas? ¿Qué opiniones callas? ¿Qué intensidad reduces por miedo a parecer demasiado? Cada vez que escondes tu sombra, reduces tu impacto, porque la sombra contiene energía, contiene fuerza, contiene autenticidad. Cuando alguien se atreve a mostrar su carácter sin agresividad, cuando se permite decir, esto no me gusta, sin miedo a perder, cuando sostiene su postura sin atacar, activa respeto. Y el respeto es profundamente inolvidable. Además, hay algo más que Jung entendía con claridad: los arquetipos. Un arquetipo es una imagen interna que todos llevamos. El protector, el rebelde, el sabio, el amante, el líder, son patrones que reconocemos instintivamente. Cuando alguien encarna con autenticidad un arquetipo, despierta algo profundo en los demás. Si tú encarnas el protector con coherencia, quienes buscan seguridad se sentirán impactados. Si encarnas el rebelde con autenticidad, quienes reprimen su libertad se sentirán activados. Si encarnas el sabio con humildad,
quienes buscan guía sentirán conexión profunda. Pero esto no se puede fingir. Cuando intentas interpretar un personaje, se nota. Cuando intentas parecer misterioso, sin tener profundidad real, se percibe vacío. Cuando intentas ser intenso sin haber trabajado tus emociones, generas caos en lugar de magnetismo. Lo inolvidable nace de coherencia interna. Cuando tú sabes quién eres, cuando conoces tus heridas y no las proyectas inconscientemente, cuando reconoces tu sombra y no la niegas, tu presencia se vuelve sólida, y la solidez emocional genera impacto. Piensa en alguien que alguna vez te miró y te dijo una verdad que nadie más se atrevía a decirte. Tal vez dolió, tal vez te incomodó, pero no lo olvidaste. Eso es tocar la sombra, no desde la agresión, desde la claridad. Las personas inolvidables no temen confrontar con respeto, no temen mostrar límites, no temen expresar profundidad. Y algo importante, no temen ser malinterpretadas por quienes no están listas para su intensidad. Cuando tú integras tu sombra, dejas de necesitar que todos te entiendan. Esa libertad interior cambia tu energía. Ya no persigues atención. No necesitas demostrar constantemente tu valor. No compites por aprobación. Te relacionas desde elección, no desde carencia. Eso activa proyección positiva en los demás. Porque cuando alguien te percibe completo, proyecta en ti fuerza, proyecta estabilidad, proyecta profundidad. Y lo que se proyecta con intensidad emocional se vuelve difícil de olvidar. Te hago una pregunta honesta. ¿Prefieres ser querido por la versión suave que muestras o recordado por la versión real que eres? La versión suave puede gustar a muchos. La versión real impacta a pocos, pero deja huella. Y aquí es donde muchas personas fallan. Creen que ser inolvidable significa ser intenso todo el tiempo. No, significa ser emocionalmente significativo cuando estás presente y emocionalmente autónomo cuando no lo estás. La sombra integrada permite eso, porque cuando tú no has integrado tu sombra, reaccionas desde ella sin darte cuenta. Te vuelves celoso, controlador, ansioso, distante, pero sin conciencia. Eso genera impacto, sí, pero destructivo. Cuando la integras, eliges cómo expresarte. Puedes mostrar firmeza sin agresión. Puedes mostrar vulnerabilidad sin dependencia. Puedes mostrar deseo sin desesperación. Eso es madurez emocional. Y la madurez emocional es profundamente atractiva. Quiero que observes tus relaciones pasadas. ¿Dónde reaccionaste desde heridas no reconocidas? ¿Dónde buscaste en el otro lo que no estabas dispuesto a darte? ¿Dónde proyectaste expectativas que nadie podía cumplir? Reconocer eso no es castigarte, es liberarte. Porque cuando entiendes que lo inolvidable no nace de la perfección, sino de la integración, dejas de intentar ser ideal y empiezas a ser real. Y lo real impacta. En la siguiente parte vamos a cerrar este recorrido con algo fundamental, el giro final. Vamos a hablar de por qué las personas inolvidables no persiguen atención, sino que construyen identidad. Y por qué, cuando se van, dejan un vacío que no se llena fácilmente. Si hoy te estás viendo reflejado en patrones que no habías comprendido, quédate. Suscríbete como quien decide mirarse con valentía. Escribe en los comentarios una frase que te represente. Algo como empiezo a reconocer mi sombra para dejar de repetir la misma historia. Hazlo por ti. Y si conoces a alguien que sigue enamorándose de sus propias proyecciones sin saberlo, comparte este video. Puede cambiar la forma en que se entiende a sí mismo. Dale me gusta si sentiste que esto fue más profundo que una simple charla. Después de entender que no se trata de gustar, que no se trata de estar siempre disponible, que no se trata de ser perfecto, aparece la pregunta más importante de todas. Entonces, ¿qué hace realmente inolvidable a una persona? La respuesta es más simple de lo que imaginabas, pero también más exigente. Las personas inolvidables no persiguen atención, construyen identidad, y cuando se van, dejan vacío. Ese vacío no nace del drama, no nace de la manipulación, no nace del juego emocional, nace del peso de su presencia. Tú recuerdas a quien tenía peso emocional en tu vida, a quien, cuando estaba,
ocupaba espacio real, a quien no se diluía, a quien no se adaptaba para no incomodar, a quien no se escondía para ser aceptado. Y ese peso no tiene que ver con volumen de palabras, tiene que ver con coherencia interna. Construir identidad significa algo muy concreto. Saber quién eres, qué toleras, qué no toleras, qué no toleras, qué deseas, qué no deseas, qué estás dispuesto a ofrecer y qué no estás dispuesto a negociar. La mayoría de las personas no construye identidad, construye estrategias. Estrategias para agradar, estrategias para no perder, estrategias para parecer interesantes. Estrategias para mantener atención, pero las estrategias cambian según el entorno. La identidad permanece. Cuando tú no tienes identidad clara, cada persona que conoces te mueve, cada reacción del otro te desestabiliza, cada silencio te inquieta, cada distancia te amenaza, porque no estás parado sobre ti mismo. Estás parado sobre la validación externa, y eso se siente. Las personas inolvidables no necesitan sostener la atención del otro constantemente, porque su identidad no depende de ella. Si alguien se va, duele, pero no se desmoronan. Si alguien no responde, no entran en pánico. Si alguien no los elige, no se sienten inexistentes. Eso genera algo muy poderoso: seguridad silenciosa. Y la seguridad silenciosa deja marca. Te hago una pregunta que puede incomodarte un poco. ¿Cuántas decisiones has tomado en tu vida por miedo a no ser elegido? ¿Cuántas veces te adaptaste para no perder a alguien? ¿Cuántas veces fingiste estar de acuerdo para no generar distancia? Cada vez que hiciste eso, sacrificaste identidad por conexión. Y la conexión sin identidad no es profunda, es frágil. Las personas inolvidables pueden perder relaciones y aún así conservar su centro. No negocian su esencia para sostener presencia. Eso no las vuelve frías, las vuelve sólidas. Recuerda esto: la solidez emocional genera vacío cuando desaparece. Si tú eres inconsistente, si eres cambiante según el entorno, si hoy dices una cosa y mañana otra, cuando te vas, no queda estructura interna en el otro. No queda huella clara. Pero cuando tú tienes principios, cuando tienes límites, cuando tienes forma definida, tu ausencia se nota. Imagina una relación donde una persona siempre dice lo que piensa con respeto, donde establece límites claros, donde escucha de verdad, donde no está siempre disponible, pero cuando está de forma profunda. Si esa persona se va, el espacio que deja es evidente, no porque manipuló, no porque generó dependencia, sino porque su presencia tenía identidad. Hay algo que Jung señalaba con mucha claridad: el proceso más importante de la vida es la individuación, convertirte en quien realmente eres, no en quien aprendiste que debías ser. Cuando tú no has hecho ese proceso, vives reaccionando. Reaccionas a expectativas, reaccionas a miedos, reaccionas a deseos ajenos. Pero cuando comienzas a individuarte, empiezas a actuar desde elección. Y la elección tiene peso. Las personas inolvidables eligen, no suplican, no fuerzan, no persiguen. Eligen con quién estar, eligen cuánto dar, eligen cuándo retirarse, eligen cuándo hablar. Esa capacidad de elegir sin ansiedad cambia todo. Te voy a hablar de Andrés. Andrés pasó años intentando ser indispensable en sus relaciones. Era atento, generoso, siempre resolvía problemas, pero vivía con miedo constante a que lo dejaran. Cada vez que sentía distancia, hacía más mensajes, más regalos, más demostraciones. Un día entendió algo que le dolió aceptar. No tenía identidad propia dentro de la relación. Su identidad era ser necesario. Y cuando dejó de intentar ser necesario y empezó a preguntarse qué quería él realmente, algo cambió. Empezó a decir que no, empezó a tomar espacio cuando lo necesitaba, empezó a expresar desacuerdo sin culpa. ¿Sabes qué pasó? Al principio generó incomodidad, pero después generó respeto. Y por primera vez, cuando se alejaba, la otra persona lo sentía, no porque hubiera aprendido a manipular, sino porque había aprendido a construirse. La identidad genera contraste,
y el contraste genera recuerdo. Si tú eres siempre igual de disponible, igual de complaciente, igual de correcto, no hay contraste, no hay tensión emocional, no hay profundidad. Pero si tú tienes momentos de intensidad real y momentos de retiro consciente, tu energía adquiere forma. Y esa forma se extraña cuando no está. Hay algo más que necesitas comprender. El vacío que deja una persona inolvidable no es un vacío de dependencia, es un vacío de significado. Cuando alguien significativo se va, no solo extrañas su presencia física, extrañas cómo te hacía sentir contigo mismo. Extrañas cómo te miraba, extrañas cómo te escuchaba, extrañas cómo te confrontaba, extrañas cómo te hacía crecer. Eso no lo genera cualquiera, eso lo genera alguien que tiene identidad suficiente para no disolverse en ti. Porque cuando alguien se disuelve completamente en ti, no hay dos identidades interactuando. Hay una absorbiendo a la otra, y eso no genera crecimiento, genera fusión ansiosa. Las personas inolvidables no se fusionan, se vinculan. La diferencia es enorme. Fusionarse es perder límites para no perder al otro. Vincularse es mantener límites mientras conectas. Cuando tú mantienes límites claros, generas respeto, y el respeto sostiene la atracción más que la complacencia. Te pregunto algo importante. Si mañana desaparecieras de la vida de alguien que te importa, ¿qué quedaría? ¿Quedaría una sensación neutra o quedaría un vacío emocional claro? Si la respuesta te duele, no es para castigarte, es para despertarte. Ser inolvidable no es un truco, es una consecuencia. Es la consecuencia de conocerte, es la consecuencia de integrar tu sombra, es la consecuencia de no perseguir validación, es la consecuencia de sostener identidad. Cuando tú sabes quién eres, cuando no negocias tus valores por miedo, cuando no llenas cada silencio con ansiedad, cuando no corres detrás de cada señal ambigua, tu energía cambia, y esa energía se siente. No necesitas decir, mírame. No necesitas exagerar, no necesitas competir. Tu presencia habla. Y cuando alguien se acostumbra a una presencia sólida, la ausencia pesa. Hay algo profundamente liberador en entender esto. No puedes controlar si alguien te recordará, pero sí puedes decidir desde dónde te relacionas. Si te relacionas desde el miedo, generas tensión ansiosa. Si te relacionas desde la identidad, generas impacto, y el impacto es más poderoso que la insistencia. Quiero que imagines tu próxima interacción importante. En lugar de pensar, le gustaré, piensa, estoy siendo coherente conmigo. En lugar de preguntarte qué debo hacer para que no se vaya, pregúntate qué quiero realmente yo. Ese pequeño cambio interno transforma tu presencia, porque cuando alguien percibe que tú también eliges, que tú también puedes irte, que tú también tienes estándares, tu valor se redefine, no desde la arrogancia, desde la dignidad. La dignidad emocional es inolvidable, no grita, no exige, no persigue, pero está, y cuando se retira, deja eco. Tal vez durante años intentaste convertirte en alguien imposible de olvidar, buscando técnicas externas. Intentaste mejorar tu apariencia, tu conversación, tu estrategia. Pero lo que realmente necesitabas era volver a ti, volver a tus límites, volver a tus valores, volver a tu autenticidad. Lo inolvidable no es actuación, es identidad integrada. Y aquí quiero decirte algo con mucha claridad. No todos te recordarán, no todos conectarán contigo, no todos sentirán tu impacto, y eso está bien. Las personas inolvidables no buscan ser memorables para todos, buscan ser auténticas con quienes realmente conectan, prefieren profundidad con pocos que aprobación superficial con muchos. Ese es el giro final. No se trata de ser inolvidable para evitar el abandono, se trata de ser tan coherente contigo que si alguien se va, tú sigues completo. Y cuando alguien completo se va, se siente. Quiero que cierres los ojos un momento y te preguntes, ¿estoy construyendo estrategias o estoy construyendo identidad? ¿Estoy intentando que me recuerden o estoy aprendiendo a respetarme? Porque cuando tú te respetas, el mundo te percibe diferente. Las personas inolvidables no persiguen atención, construyen identidad.
y cuando se van, dejan vacío, no porque sean perfectas, no porque sean intensas todo el tiempo, sino porque fueron emocionalmente significativas y emocionalmente autónomas. Esa es la regla. Si este recorrido te hizo mirarte con más honestidad, si sentiste que por fin entiendes por qué repetías ciertos patrones, quédate en este espacio. Suscríbete como quien decide dejar de actuar y empezar a construirse. Déjame en los comentarios una frase que marque un antes y un después en ti. Algo como dejo de perseguir atención y empiezo a construir identidad. Escríbelo no para mí, sino para recordártelo cuando vuelvas a dudar. Comparte este video con alguien que vive intentando gustar sin saber que está perdiéndose a sí mismo en el proceso. Y si sentiste que esta conversación tocó algo profundo, deja tu me gusta como una señal silenciosa de que estás listo para relacionarte desde otro lugar. Aquí no se trata de volverte inolvidable para el mundo. Se trata de volverte tan íntegro que quien tenga la fortuna de conocerte no pueda olvidarte fácilmente.